Son 10. Son 10 los artículos que debes conocer si eres trabajador y que están basados en la ley del impuesto sobre la renta. Empezamos por el primero, que se refiere al artículo 90, en donde se regula cuál es el objeto y quiénes son los sujetos. El objeto son todos aquellos ingresos que se tengan en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios. ¿Quiénes son los sujetos? Son todas aquellas personas físicas residentes en México. ¿Eres residente en México? ¿Eres trabajador? Te atañe este artículo. Asimismo, tenemos el artículo 91, que regula lo que es la discrepancia fiscal. Ustedes han escuchado muchas veces que hay auditorías, que hay revisiones. Es porque muchas veces se omiten ingresos o ya sea por olvido, por desconocimiento de la ley o simplemente por cruce de información. Ejemplo, es muy común que hoy en día en las nóminas se timbran el CFDI, se emite un comprobante fiscal digital y se deposita una cantidad similar o a veces no coincide la cantidad del comprobante fiscal digital y el depósito en el banco. Entonces ahí es donde pudieran caer en esa diferencia, en esa discrepancia, la cual traería en consigo pues una auditoría, un crédito fiscal, etc. Entonces es importante que validen siempre los recibos o comprobantes fiscales de nómina que reciben respecto de los depósitos bancarios. Asimismo tenemos el artículo 93 que ven ustedes aquí en pantalla y que se refiere a todos aquellos ingresos por los cuales no se paga impuesto en su totalidad o parcialmente. Ejemplo, el aguinaldo, esa gratificación anual se exenta, o sea, no se pagará impuesto si es una cantidad inferior a 30 veces el valor de la UMA. Entonces es una multiplicación ahí que se tiene que hacer para saber si se está exento en su totalidad o parcialmente hasta el tope. Asimismo, hay otros ingresos que no se pagará impuesto parcialmente, como es la prima vacacional, las horas extras, el fondo de ahorro, entre otras prestaciones de previsión social. Posteriormente tenemos el artículo 94. El artículo 94 ya regula el capítulo 1 del título 4 de la Ley del Impuesto a la Renta, esa parte de los ingresos objeto. Se entiende por ingresos objeto, ya en materia de sueldos y salarios, los ingresos por salarios, por reparto de utilidades, por primas vacacionales, comisiones, finiquitos, pensiones, etcétera, etcétera. E incluso incluye aquellos ingresos que se asimilan a sueldos y salarios obtenidos por terceros, socios, accionistas, comisarios, gerentes, administradores, etc. Adicionalmente, ese artículo 94 también da una opción para todos aquellos becarios, comisionistas independientes, socios de sociedades de solidaridad social que acumulen sus ingresos en términos de este artículo y que se les retenga conforme al procedimiento que regula el artículo 96. El artículo 95 de la ley en comento regula todo lo que es el cálculo anual cuando ustedes reciban una liquidación, una indemnización de 3 meses de salario, 20 días por año, etcétera. Están obligados a hacer un cálculo del impuesto anual e incluso a presentar una declaración anual. Posteriormente, el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuál es la obligación que tienen los patrones en materia de calcular, retener y enterar el impuesto a los trabajadores. Asimismo, trae opciones de retención para efectos de gratificaciones, primas, etc. Y por último, también tiene el procedimiento de retención para cuando ustedes reciban una liquidación o un finiquito o paguen en el caso de los patrones, paguen una liquidación o un finiquito. Entonces, ese artículo 96 pues es importante porque además contiene lo que es la tarifa que se utiliza o se aplica para retener los impuestos. Asimismo, el artículo 97 regula lo que es la mecánica del cálculo del impuesto anual. Es decir, al término del año, en el mes de diciembre, hay que hacer un ajuste de las retenciones que se hicieron provisionalmente durante todo el año. Hay que hacer un ajuste para ver si se retuvo de más o se retuvo de menos, ¿sí? No lo olviden, es un cálculo obligatorio para todos los patrones que se tiene que hacer en el mes de diciembre. El artículo 98 es importantísimo para ti si eres trabajador,
¿Por qué? Porque se refiere a todas las obligaciones que tienes como contribuyente, como empleado, ¿sí? Por los ingresos que tuviste durante el año. Desde presentar una declaración anual, si tus ingresos fueron superiores a 400,000, si tuviste, aparte de los salarios, otros tipos de ingresos, etcétera, entregar documentación al patrón, ese tipo de obligación tiene que ser cumplida para no caer en una responsabilidad fiscal. Y artículo 99, empleadores, patrones. Ahí se estipula todas las obligaciones en materia fiscal. Las más importantes es calcular y retener el impuesto sobre la renta por los salarios que paguen a los trabajadores en términos del artículo 96. Obligación importantísima. Obligación número 2, calcular el impuesto anual de los trabajadores, hacer el ajuste anual en el mes de diciembre, que ya lo comentamos. Y el que más sobresale hoy en día, generar y entregar el CFDI de nóminas, el comprobante fiscal de nóminas, entre otras obligaciones que está la constancia de viáticos, etc. Vean cómo cada artículo regula esa parte de los procedimientos de las obligaciones. Y por último tenemos el artículo 10 que viene dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta al final y que se refiere al derecho que tienen los trabajadores de ese estímulo que da el gobierno federal llamado subsidio para el empleo. Entonces, es importante que conozcan estos 10 artículos como trabajadores o como contadores, como empresarios, porque de una o de otra manera en algún momento van a tener que aplicarlos. Bien, mi nombre es el contador Telésforo Ávila. Espero que esta información sea de importancia para ustedes. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y nos vemos la próxima.